Muy buenas tardes a todos los amigos, a José Gregorio Tovar y toda la gente de Demos, el directorio, el consejo consultivo, a todas las autoridades de este hermoso Miami-Dade College, a todos los venezolanos, venezolanas acá presentes, a mi querido Alejandro. Yo le conocía casi todas las habilidades, excepto la de participar en vivo en un evento y que el video tenga la misma corbata que la que tiene puesta en vivo. Ese ya dice que tiene varios videos, ¿no? Tiene varios videos, Elian lo sabe, mi querida Elian que está acá. Por si acaso, de los que venimos del mundo andino, la única que habla quechua y la mejor académicamente es Elian, la esposa de Alejandro Toledo. Le damos la bienvenida. Y no sé si está, Rosa María Payá está aquí, ¿no? ¿Se acaba de salir? Bueno, cuando vuelva me avisan para que le hagamos aplaudir por ese ejemplo que significa ella, su padre, su familia y la lucha que han desarrollado y que ella sigue dando en Cuba. Saludo a todas las venezolanas, venezolanos. Veo acá al Pollo Salas, que no lo veía de mucho tiempo. Buen amigo. Aprendí de las primeras veces que íbamos a ayudar a la lucha política, cuando Pollo nos invitó a Valencia, Carabobo. Yo pensé que había llegado a Caracas, ya pasé migración y resulta que había una segunda migración. Llegando a Valencia, Carabobo, te revisaban el pasaporte, te seguían, el amedrentamiento siempre estaba ahí. Gracias, Pollo, por estar acá. Y a Alfredo Jimeno, que aquí lo veo, que le pido que se ponga de pie y le den un fuerte aplauso, uno de los luchadores que ha llegado de Caracas, concejal de Chacao. Ahí, como lo están viendo, Alfredo, yo no lo conocía así. Yo no lo conocía hasta que fuimos a fines de mayo y el 29 de mayo tenía la melena larga y pesaba varios kilos más. Pero en la lucha por la democracia, como lo raparon a Daniel Ceballos, gran paradoja, un gobierno dirigido por un señor que apellida Cabello, con pregunta, bueno, resultó que le cortó el cabello a Ceballos y empezaron nadie ha hecho más por peluqueros en la historia de Venezuela. Empezaron todos a cortarse el cabello, lo hizo Alfredo, estaba en la huelga también, perdió varios kilos y ha venido acá a recuperarlos en Miami con ustedes. Les agradezco esta oportunidad y empiezo señalando algo que le decíamos a la prensa. Cuando la gente pregunta por qué peruano, boliviano, colombiano, ecuatoriano le da la mano al venezolano y quiere que vuelva a ser libre y soberano, porque es pagar en pequeña medida la gran deuda que tenemos con el sudamericano más grande de la historia, Simón Bolívar, un venezolano que se subió a caballo y con sable nos dio libertad e independencia. Y estoy seguro que el ejemplo de la lucha venezolana hoy, que no es a caballo, no es en sable, es por Facebook, es en YouTube, es en Twitter, pero va a contagiar a todos aquellos que vemos la libertad de prensa conculcada o persecución en nuestros países para recuperarla plenamente en todo el hemisferio. Yo quería acá, si me permiten, hablar de tres cosas. Una, ¿qué pasó este siglo XXI? Versión ultra resumida de lo que pasó en Venezuela y cómo nos afectó a todos. Punto dos, ¿cuál es la situación económica y democrática real que sufre el pueblo venezolano? Y tres, ¿cómo salimos y cómo avanzamos hacia adelante? El siglo XXI en América Latina ha estado dominado en lo económico y lo político por chicha. El factor chino y el factor Chávez, que en paz descanse, que han sido los ejes dominantes de todo lo que ha pasado en nuestra región en este siglo XXI. El factor China, porque la voracidad insaciable de materias primas, que las tenemos a raudales en América Latina, ha incrementado galopantemente el precio de la energía, de la comida, de los minerales, y como decía Alejandro, Dios nos ha dado a los sudamericanos mucha energía, carbón en Colombia, petróleo en Venezuela, gas en Bolivia, muchos minerales, zinc, plomo, plata, cobre, hierro, oro, soya, azúcar, mucha comida y productos agrícolas. Y los chinos las compraban sin límite, a precios cada vez más altos, y no es casualidad que la paradoja enorme del régimen supuesta y nominalmente comunista de la China
financió una globalización capitalista y le llenó las chequeras a muchos gobiernos, algunos de los cuales al influjo de lo de Venezuela y usaban esas chequeras para doblegar a sus pueblos. Y eso es lo que pasó en Sudamérica en particular. Centroamérica no, tiene que importar comida, tiene que importar combustible. Pero eso es lo que creó la gran ventana de oportunidad para que un Petro Papá Noel pasee por Centroamérica y compre voluntades con petróleo venezolano, mitad pagado en cash, mitad pagado nunca, si no pregúntenle a Dominicana, para comprarse voluntades y dominar el hemisferio. Fue la confluencia de estos dos factores que han dominado el quehacer político de este siglo en América Latina. En la escalada de las materias primas al producto de China y el régimen de exportación autoritaria de Venezuela manejado por don Hugo Chávez. No cabe duda que fue la coincidencia del momento, la persona, las circunstancias. Fue largamente subestimado el extinto líder de Venezuela. Los que lo conocíamos y tratábamos sabíamos que políticamente no era para subestimarlo. Tenía memoria fotográfica, obsesivo, dedicado, paciencia estratégica, sabía cuándo rendirse. Y era una amalgama y una combinación espectacular desde el punto de vista comunicacional, de canal de noticias con canal de historia, con canal de comedia, canal de música, todo mezclado, con derecho a hacer cadenas interminables y la gente mirándolo. Esa combinación fue la que permitió que ese proyecto que se afinque en Venezuela después empiece a exportar. Inicialmente era bolivariano, si recuerdan, porque la ambición era más limitada, era solamente los 5 países andinos. En Bolivia, el régimen venezolano empezó a financiar bloqueos y convulsión el año 2000, cuando el petróleo todavía estaba bajo. Ya después fue creciendo, transmutó hacia socialismo del siglo XXI, porque desde el punto de vista de nomenclatura, Bolívar es muy grande, pero en Salvador, en Guatemala, en Nicaragua o en Paraguay no significaba mucho. Por eso se usó lo de socialismo siglo XXI, adquirió retroactivamente, pagando 100,000 barriles al día, todos los sistemas de inteligencia, penetración y control del régimen cubano, adquirió el valor mitológico, el discurso antiimperialista, y nos engañaron mucho tiempo. Qué hermoso era ser antiimperialista vendiéndole todos los días cantidades industriales de petróleo al imperio norteamericano. Yo hubiera querido tener un país y tener 10,000 cajeros automáticos vendiendo gasolina de Citgo y papel higiénico y fruta y café y refresco y recibiendo esos recursos para hacer política, porque era un discurso retórico y además con esa gran cantidad de dinero hacían campaña con mucha efectividad, usando lo que Aaron Burkhardt decía en Europa en la primera mitad del siglo XX, la simplificación reiterativa, muy efectiva. En ese entonces con afiches y radio, ahora era con Telesur y con otros mecanismos. La simplificación reiterativa. Era emociones encima de razones, era el movimiento contra el partido, pueblo contra élite, pobre contra oligarca, social contra neoliberal, Fidel contra el imperio. Era la simplificación reiterativa muy efectivamente utilizada discursivamente para primar dentro de Venezuela y exportar este modelo. Yo nunca he compartido que este sistema se hubiese descrito como populista. Es un término demasiado benigno para captar la magnitud perniciosa de este proyecto. Este proyecto ha buscado en Venezuela y en otros lugares inicialmente mayoría electoral para convertirla en hegemonía gubernamental y para pasar a la tiranía y perpetuarse en el poder. El régimen de Venezuela hoy está hace muy buen tiempo en la fase de la tiranía para perpetuarse en el poder. Y lo toman licuando instituciones, destrozando la prensa, sojuzgando fuerzas armadas, acorralando la iglesia, destrozando la producción y todo lo que hemos visto en Venezuela y que se ha exportado efectivamente. Simplemente les digo que entiendan lo siguiente. Yo lo veía en Bolivia. Yo le escribía cartas a la gente de Venezuela protestando por la injerencia del 2004, 2005. Porque se ha subestimado la capacidad de extensión de este proyecto y yo lo he visto con muchos amigos en América Latina que descontaban esto.
cuando uno decía este proyecto, que inicialmente buscaba militares que hubieran hecho golpes, como Lucio Gutiérrez en Ecuador o Humala en Perú, después se volvió pragmático. Le servían cocaleros en Bolivia, obispos en Paraguay, reliquias de la Guerra Fría en Nicaragua. La cuestión era la toma del poder, con la persona contestataria al orden establecido. Y a veces, cuando uno hablaba con gente que hacía campañas, decía, no, pues no les va a ir bien. Para ganar una campaña se requiere 4 P's: persona, programa, partido, plata. Eso era lo que sabíamos hasta que llegó el régimen venezolano con una P, PDVSA, y el dinero de los venezolanos, y buscaba en cada país una sola cosa: la persona contestataria. Y PDVSA se encargaba de pagar, con el dinero de ustedes venezolanos, el programa, el partido, la plata, la propaganda, copar el poder y movilizar, cuando no copaban el gobierno, movimientos sociales de convulsión, que hablábamos con Guillermo, piqueteros en Argentina, movimientos sin tierra en Brasil, para tener a los gobiernos o comprados o intimidados con factores de movilización que le complicaban la vida. Y es así que llegaron a tener el 2008, ni Estados Unidos en su apogeo, ni Brasil en su mejor momento, tuvieron 22 de 34 votos en la OEA. Y para vergüenza de la democracia, secretario general que para llegar al cargo tenía que ir a hacer antesala en Caracas y después en el cargo pedir permiso para ir al baño al régimen de Venezuela en lugar de defender la democracia, los derechos humanos y las libertades. Por eso no es un tema nacional lo de Venezuela, porque hemos sufrido en carne propia lo nociva que ha sido esa influencia y esa penetración y exportación que tenía este gobierno. Pasemos rápido a la realidad hoy, porque hoy la situación ha cambiado, el factor chi se ha enfriado. Ha bajado el precio del petróleo, ha bajado el precio de muchos de los commodities, no a los niveles desastrosamente ínfimos de 2002, 2003, no, pero se ha reducido sustancialmente el nivel de los ingresos que se generaba. Y en Venezuela, que en paz descanse, Dios lo guarde, se fue el señor Chávez y llegó el reemplazante. Y es un cambio dramático. Esta es la primera elección, y se los decía a mis amigos venezolanos, en que no va a estar haciendo campaña el hombre que mejor campaña ha hecho en la historia contemporánea de América Latina, que era el señor Chávez. Uno podía discrepar con sus políticas públicas, pero sí sabía hacer campaña y abusar los recursos del Estado, y tenía el carisma comunicacional. El reemplazante no. El señor Chávez, objetivamente, cuando explicaba, sacaba aplauso. Cuando tocaba el corazón, sacaba lágrima. Cuando contaba cuentos, sacaba risa. El reemplazante, si lo han visto en televisión, cuando explica, saca risa. Cuando la gente va al mercado, saca lágrimas, y solo va a sacar aplauso cuando lo estemos despidiendo. Que no va miren. ¿Y cuál es la realidad económica? Hay muchas explicaciones, yo se las hago más simple. Venezuela, un país que tenía todo para producir desde el punto de vista agrícola, industrial, productivo, minero, hoy solo produce petróleo. Cayó la producción porque con el régimen venía declinando, pero si yo vendo 100 naranjas a $1, es mejor vender 75 naranjas a $10 cada una, y eso es lo que le pasó. Que fue cayendo la producción, pero el precio subía mucho más rápido de lo que caía la capacidad productiva. Eso le trajo más ingresos. Ahora eso ya no es cierto. Ahora cayó el nivel de producción y cayó el precio, tiene menos dólares, lo único que produce es petróleo, destrozó el aparato productivo, 15 años de confiscación, expropiación, ya hoy día pasan factura, y tiene que importar todo lo que se consume. Porque como la producción no importa, todo lo que se consume debe ser importado. Todo, papel higiénico, azúcar, aceite, todo debe ser importado. Y los dólares están escaseando. ¿Qué hace un gobierno sensato? Ajustes, reformas. ¿Qué se hizo en Venezuela? El sistema cambiario más desquiciado del planeta. Créanme que no hay una locura como esa. Imagínense que un gobierno en cualquier otro país diga: solo produzco dólares con exportar petróleo. Escasean los dólares, los requiero para importar. Anuncio, decreto, voy a empezar a vender billetes de $100 en $1. Qué lindo negocio sería, ¿no?
Ni George Soros podría ganar tanta plata con sus hedge funds como se puede ganar con este mecanismo. Dice, no, solo le voy a vender billetes de $100 en $1 o $2 a aquellos que vayan a importar comida de fuera, si son del régimen. Y si no son del régimen y son amigos, banqueros, industriales, se lo voy a vender a $30, $40. Imagínense tener el poder de vender billetes de $100 en $1, $2, $30, $40, de acuerdo a los cambios mistureados. Y eso es lo que hay en Venezuela. ¿Y cómo responden los agentes económicos? Como cualquiera de ustedes. Si me dan un billete de $100 en $1, a mí qué me importa traer el papel higiénico o la harina. Rompo la carta de crédito y me quedo con el cambio. Y me la deposito en Andorra y me la voy guardando. Y por eso Venezuela vive la situación dramática que hoy vive. Así se maneja la economía, se sostiene un aparato parasitario imprimiendo moneda local. ¿Y qué sucede con una madre venezolana? Camino a la tienda, tiene que tener miedo de que la roben de 2 lugares. Una, los criminales con la delincuencia escalofriante que existe en las calles, es peor que Bagdad o lugares de Siria, la criminalidad y delincuencia en Venezuela, y la madre tiene que ir asustada, cuidándose de los criminales, y cuidando la cartera y cuidando el bolsillo de que la inflación no le devore los bolívares que tiene, camino al mercado. Cuando llega al mercado, la cola más grande que si estuviera tocando Shakira en ese mercado. Y cuando entra, anaqueles vacíos, no hay harina para comer, no hay aceite para cocinar, no se puede comer para el que tiene hambre, no se puede curar al que está enfermo. Esa es la realidad de la debacle que se vive en Venezuela. ¿Y qué pasó? Cuando sucede eso, la gente protesta, la gente protestó. ¿Y qué hace un régimen autoritario, abusivo y despótico? Acallar al que se queja, perseguirlo hasta apresarlo y amedrentar y amordazar a la prensa libre. Esa fue la respuesta. Y eso es lo que está sucediendo. Solo en esta parte, antes de concluir, yo les pido que cuando hablen de la democracia, no hablemos en teoría, no hablemos de las separaciones de poderes de Montesquieu y demás, vean el ejemplo práctico de Venezuela. Yo solo les digo, pregunten si hay 5 cosas en cualquier país para decirme si hay o no democracia plena. En Venezuela hay una a medias y estaba congelada hasta hace un tiempo. Elecciones libres, justas y transparentes, primer ingrediente. En Venezuela hay elecciones ni muy libres y nada transparentes, pero ha tenido siempre, como decía Alejandro, el gobierno, el disfraz de que hace las elecciones. Ni muy libres ni muy transparentes, pero que las hace. Ahora estaban congeladas. Segundo, separación de poderes. En Venezuela hay cualquier cosa excepto eso. Les doy un ejemplo. María Corina Machado, diputada opositora en el Congreso, al que volvieron una suerte de despacho de cirujanos plásticos, porque el señor Cabello, que maneja el Congreso, no da la palabra y no contento con eso, apagó la señal y mandó a agredir a María Corina Machado y le hicieron cirugía plástica, le partieron la nariz de una patada en el suelo. Cirugía plástica, y a Julio Borges también creo que le hicieron un injerto capilar, ¿no? Así a golpe limpio. Se ha vuelto eso en el Congreso de Bolivia, de Venezuela, de Bolivia a veces. ¿Cómo va a haber separación de poderes cuando se manda a agredir a los opositores? ¿Cómo va a haber justicia independiente? No les voy a nombrar 20.000 casos. Uno, el que salió la semana pasada en Naciones Unidas. Cuando una jueza, Afiuni, de acuerdo a derecho, libera a un objetivo político del gobierno, a un enemigo político del gobierno. ¿Qué le hacen a la jueza? La meten presa a la jueza y la violan y la destrozan, como ella destrozó. Pregúntense si la jueza que maneja el caso de Leopoldo o el que maneja el caso de Ceballos se va a atrever en justicia a darles libertad. Porque ¿qué es el mensaje del régimen? A los jueces. Si tú no violas el derecho de mi opositor, yo a ti te meto preso y te violo. No metafóricamente, real y efectivamente. Ese es el tenebroso sistema de copar todos los poderes. Entonces, de elecciones no muy justas, todavía existía. Separación de poderes, para nada. Prensa libre, olvídense. Reproducir noticia internacional, delito, y el periodista es perseguido. Para nada. Pensar diferente, característica de una democracia, imposible. Leopoldo López piensa diferente, quiere protestar, adentro a un cuartel militar. ¿Sería posible, yo les pregunto amigos aquí en Florida, que si hubiera una manifestación del Tea Party, Obama se ponga de mal humor y le diga a Joe Biden, anda en tu vagoneta, recógelo a Mitt Romney
y meterlo a Fort Leavenworth, Kansas, preso. Sería inaudito, no, pero eso se hace en Venezuela y la gente cree que es normal. El presidente del Congreso, Diosdado Cabello, se va en la vagoneta y lo lleva a Leopoldo López y lo deposita en Ramo Verde. Y Brasil y otros miran y dicen, no hay que tener injerencia, hay que respetar la soberanía y todo lo que pasa. Ya no lo tomen, ustedes saben, mi apodo es Tuto, no lo tomen de Tuto Quiroga, tómenlo de Desmond Tutu. Dice que no es escudo, ni excusa, ni justificación en la no injerencia para no defender y cuestionar las violaciones de derechos humanos, y resalta cuando escribe que era imposible haber recuperado la igualdad en Sudáfrica y acabar con el apartheid sin la participación activa de los pronunciamientos internacionales. Entonces, eso es lo que está sucediendo. La economía está destrozada y cuando hay protestas, el gobierno tenía las elecciones congeladas, y poderes copados, no había prensa libre, no había el derecho a pensar diferente, y si quieren, la quinta y última condición de cualquier democracia es la regla Sarney. ¿Saben qué decía? ¿Conocen a Sarney? Primer presidente brasileño después de gobiernos militares. Decía democracia, el último día de su mandato, decía democracia es lo que hice anoche. Y le preguntaban qué hizo, escribió una enciclopedia. No, maletas, dijo, hice maletas. Democracia es hacer maletas en la fecha establecida en la Constitución, y hay gente que simple, lisa y llanamente no quiere hacer maletas. Y lo importante es el trabajo conjunto para que este 6 de diciembre hagamos el mayor favor a la democracia venezolana con el esfuerzo de todos los que están luchando. Que el señor Cabello haga maletas, porque es el presidente del Congreso, la democracia permite votar, si votamos y se toma el Congreso, el señor Cabello, que es quien gobierna, tendrá que hacer maletas. Yo concluyo agradeciendo la oportunidad de estar acá, consciente de que esto no va a ser fácil ni sencillo. El gobierno va a hacer trampas, se va a inventar enemigos externos, va a amenazar con invadir otros países. Todo lo posible e imposible se va a inventar y va a poner sobre la mesa. Porque un régimen desesperado que ha cometido los delitos de requiere impunidad y aferrarse al poder. Y van a recurrir a todo artilugio, toda artimaña posible que quede. Hay que estar consciente. Yo escucho gente venezolana que me dice, no, con Tibisay no hay que hacer. Mire, hay 10.000 razones por las cuales no debemos hacer nada y dejar que ellos sigan aprovechándose de Venezuela, dañando a Bolivia, dañando a Ecuador y a otros. Hay una sola razón por la cual hay que sobreponerse a todo esto, recuperar democracia, recuperar libertad y recuperar a Venezuela en su conjunto. Esa es la tarea que se tiene. Yo concluyo señalándoles que se ha dicho, y lo dijo Leopoldo, el cambio tiene fecha, ahora hay que ponerle foto. ¿Cómo se le pone foto? Consiguiendo mayoría y un demócrata o una demócrata siendo posicionado presidente del Congreso, que de ahí, del manejo del Congreso, deriva todo el acaparamiento institucional que se ha hecho. Consciente de que no va a ser sencillo, consciente que la gente que está aferrada al poder para proteger crímenes se va a seguir aferrando y va a haber dificultades todavía, pero les pido a todos los que no están en Venezuela, que seamos de Brasil, de Bolivia, de la OEA, de Naciones Unidas, que solamente pidamos dos pequeñas cosas para este 6 de diciembre. Observación y libertad para los presos. Observación electoral no garantiza elecciones limpias. Va a haber toda clase de abusos, pero los minimiza, los reduce. La exposición pública hace que se cuiden más los ladrones. Créanme, el tener misión de observación de la OEA, de Unión Europea, de todos los que puedan ir y que estén mirando. Y la libertad de los presos, porque no se puede en democracia, como dice Desmond Tutu, decir a la gente, elija si quiere seguir con el gobierno o la oposición, pero los opositores están presos o están exiliados y no pueden participar, no pueden terciar, no pueden hacer entrevistas, no pueden pedir el voto. Eso no es democracia, lo dijo en su columna. Democracia es que la gente pueda escoger, que pueda seleccionar a su equipo. Yo soy de Wilstermann de Cochabamba. Yo también quiero jugar contra Barcelona, como decía Carlos Vecchio, pero quiero que no estén Neymar, Suárez y Messi. La única integración sudamericana que funciona de verdad es en Barcelona, no funciona en Sudamérica, es allá, esa delantera integrada.
Pero no se puede en democracia. Cada uno escoge su equipo, cada uno pone sus jugadores en cancha y permitir que se avance en esa dirección. Que se tenga la observación y que se tenga libertad. Eso es lo que queremos nosotros para todos los venezolanos. Libertad, gracias a Dios, se escribe con L. Con la misma L que se escribe Leopoldo López. Con la misma L que se escribe Ceballos. Con la misma L que se escribe Ledesma. Con la misma L que se escribe Carlos, Alfredo. Eso queremos, libertad para Venezuela este 6 de diciembre. Muchas gracias.